a ese libro que hemos descargado, que hemos revisado. Antes de introducirnos en la cuestión de la base de datos, que es como la más importante, conviene aclarar que a partir de ciertas herramientas de Google, también podemos acceder a bibliografía en la cual que nos puede servir. Muchas veces las bases de datos tienen buen material, pero en ocasiones el material no está dentro de las bases de datos, sino que está en algunas páginas subido a modo de PDF, etcétera. Por supuesto, la búsqueda de Google, sencilla tal y como la conocemos, no es necesariamente la mejor. Así que voy a empezar indicándoles algunas pequeñas herramientas de Google y luego le mando a la profesora un cuadrito para que les suba allí como material en donde se resumen estas herramientas, ¿listo? Tengan en cuenta, como les digo, que esto es una primera aproximación a la búsqueda bibliográfica sobre el tema. Y antes de seguir, ¿por qué necesitamos tanta bibliografía? Cuando nosotros estamos escribiendo un ensayo, la primera vez que nos acercamos al texto argumentativo en la universidad y académico, nos preguntamos, a ver, ¿por qué será que muchas de mis ideas requieren necesariamente de referencias académicas? No, la mera argumentación, la mera retórica no me puede justificar lo que yo digo sencillamente. Y sí, la verdad es que sí, en muchas ocasiones la pura retórica, la pura argumentación que uno hace justifica el argumento. Sin embargo, si nosotros queremos hacer algo serio, queremos hacer algo con totalmente académico, inclusive que se acerque a lo científico, vamos a necesitar las referencias no solamente para que los autores estén de acuerdo con nosotros, para que digan una idea que esté, digamos, acorde a lo que nosotros pensamos, sino también porque vamos a necesitar evidencias, vamos a presentar ejemplos de lo que decimos. Si estamos hablando de un tema en concreto, sería muy bueno inclusive mostrar cifras estadísticas sobre ese tema o casos particulares de personas que hayan sido afectadas por ese tema, ¿no? Bueno, entonces, como les digo, la academia de hecho es un mundo que se retroalimenta y esto es de hecho algo que no es reciente, no es algo ni siquiera propio de cuando ya empezaron a subirse los documentos a Internet. La academia funciona así, con esta retroalimentación desde el siglo XVI, básicamente, desde el siglo XV, siglo XVI. Ustedes leen los textos de esa época y todo el mundo se está citando entre todo el mundo. ¿Listo? Bueno, entonces, como les digo, vamos a empezar sencillamente con una simple búsqueda en Google. Y les voy a compartir la pantalla, un segundito. Listo. Entonces, la primera herramienta que tenemos en Google es sencillamente Define. Define, y aquí lo que vamos a colocar después es una palabra junta. En este caso, les voy a hago zoom. Básicamente este es el primer comando, es muy sencillo. Nosotros colocamos define dos puntos y después colocamos la palabra que queremos definir a partir de las definiciones. Puede ser por lo general nos brinda una definición de Wikipedia o nos puede brindar una definición de la RAE en caso de que sea una palabra concreta. En este caso, pues nos brinda una definición de una página especializada. Pero pues aquí vemos diferentes definiciones, ¿listo? La la siguiente búsqueda es bastante importante. Es muy simple el comando, pero es muy importante. Cuando uno, por ejemplo, hace una búsqueda como esta, historia militar de Colombia, por ejemplo, miren el número de resultados que salen, 47.400.000. ¿Cuál es la razón de que salgan tantos resultados? Porque realmente no todos estos resultados hablan específicamente sobre esto. Porque Google lo primero que les muestra es exactamente esto, historia militar de Colombia, pero luego muestra resultados sobre historia militar, luego resultados sobre Colombia secas, luego resultados sobre militarismo en Colombia, luego sobre historia de Colombia.
¿Cómo hacemos para que Google nos muestre específicamente esto? Historia militar de Colombia. Lo que hacemos es buscarlo entre comillas. De esta manera, Google va a buscar exactamente las páginas que digan esto, en este orden, historia, luego militar, luego de y luego Colombia. Eso es lo que va a hacer Google con las comillas. ¿Y qué tenemos aquí? Ya bajamos de 47 millones de resultados posibles a 48.600. Sigue siendo igual una cifra muy alta. ¿Por qué? Porque pues si nos ponemos en la tarea de revisar bibliografía con este número de resultados, pues nos va a tardar incluso algunos días. Entonces, ¿qué otro comando podríamos utilizar para seguir delimitando la búsqueda? El siguiente comando es este. Perdón, está al revés el ahí. El siguiente comando, que como les digo, ahorita les hago llegar una tablita con estos comandos, es File Type PDF. Significa que Google nos va a buscar con esta búsqueda específica, nos va a buscar los documentos que tengan PDF, que sean en PDF. Como les digo, ahorita que entremos a la base de datos, lo ideal es que cacharriemos, como se dice popularmente, esa base de datos lo máximo posible y que saquemos los mejores documentos de la base de datos. Pero también podemos encontrar algunos documentos aquí mismo en Google. En este caso, miren, ya bajamos de 47 millones a 48.000 y ahorita ya tenemos solo 2.370. ¿Qué significa? Esto ya es algo que se puede revisar. De pronto igual, tardamos un par de días, pero es algo que de todas maneras ya sabemos que está más delimitado. Inclusive se puede delimitar más. Se puede delimitar añadiéndole incluso una palabra más específica aquí, etcétera. Pero también lo que podemos hacer es utilizar otro comando que se llama site. Y aquí, justo al lado de los dos puntos, sin espacio, ojo, sin espacio, nunca se coloca espacio para estos comandos. Lo que hacemos es colocar, por ejemplo, una página específica en donde queremos que aparezcan los resultados. Voy a delimitarlo, por ejemplo, aquí a cielo.org.co. Entonces, miren todo el comando, ¿no? O sea, primero coloco el comando aquí, site, dos puntos y la página, para decirle a Google que la búsqueda siguiente solo la delimite en esta página, ¿vale? Coloco historia militar de Colombia, entre comillas, como les digo, para que se busque específicamente el orden en estos términos. Y colocamos file type PDF para buscar, pues, justamente en esta página qué PDFs hay sobre la historia militar de Colombia. Y sí coloqué bien la página, creo que no coloqué bien la página. Un segundito. Entonces, hagámoslo con Dialnet, que creo que es más... pero no me acuerdo cuál es la página de esto, Dialnet Unirroja. Un segundito, me está cargando aquí la página. Listo. Aquí sí me salió. El, como se dan cuenta, colocándole este comando de site.dialnet.unirrioja.es, o sea, el nombre de la página, el,
la dirección pues de la página, otra vez como les digo el nombre entre comillas, etcétera, de lo que estamos buscando, bajamos de 47 millones posibles de resultados con solo historia de Colombia a 10 resultados y estos 10 resultados, cada uno de ellos es un documento diferente. Esto ya se puede revisar uno por uno y ver exactamente cuál es el que más nos sirve, por ejemplo. Y como les digo, esta es, digamos, la primera búsqueda que uno podría hacer. Inclusive, pues, esta es una de las primeras aproximaciones a las bases de datos que uno puede tener, justamente por eso, porque permite hacer la búsqueda a partir de Google, que es como la más efectiva. Otra, bueno, o sea, la primera, pues no es necesariamente la más efectiva, sino pues la que se necesita, la que se podría hacer en un principio. Listo. Entonces, otra cuestión que podríamos empezar, con la que podríamos empezar en Google es utilizando esta ruedita de aquí de settings, que pues yo, qué pena tantos detalles. Una vez para instalar, no recuerdo qué juego, tuve que colocar esto en inglés, pero pues, lo más seguro es que ustedes lo tengan en español, ¿no? Esto es configuración. Aquí en esta ruedita le presionamos en configuración y vamos aquí a búsqueda avanzada. Y aquí ya nos podemos poner un poco sofisticados respecto a los criterios de búsqueda que queremos. No solo los comandos que les mostré ahora era como para delimitar la búsqueda en ciertos criterios de la web. Pero aquí vamos a filtrar los criterios de búsqueda por lo que necesitamos del tema. O sea, para aquí historia militar de Colombia, esta exacta palabra o frase, pues, es como si la colocáramos en comillas, ¿no? Entonces, esto no es necesario por ahora. Y aquí podemos filtrar lo que por idioma, que por región, si queremos específicamente, digamos que no estamos tratando pues algo tan local como la historia militar de Colombia, pero sí, por ejemplo, los avances en la investigación en alguna cuestión médica o en la vacuna o algo así, ¿no? Entonces, en esta región lo que hacemos es delimitarlo, por supuesto, a Colombia, en este caso, a Colombia. Y por supuesto, podríamos delimitarlo a cualquier lugar según nuestras intenciones. De hecho, si ustedes no están trabajando algo puntualmente del escenario de Colombia, sino que ahorita, por ejemplo, están trabajando algo sobre las criptomonedas, por ejemplo, que ahorita mismo pues no es algo muy popular en Colombia, pero en Estados Unidos creo que es el tema más en boga, las criptomonedas, los famosos NFTs, etcétera, ¿no? Entonces, estas búsquedas que estoy haciendo, es conveniente que las filtren para países en donde el tema esté en boga y en donde vayan a encontrar más material. Por ejemplo, si no quieren leer en inglés, también España es un país en donde ahorita mismo está muy en boga el tema, ¿no? En Colombia de pronto, o sea, si se busca en general, lo más seguro es que pues no se encuentre mucha información específica. El, o si están de hecho trabajando alguna nueva tecnología que está desarrollando un país, perdón, un país en concreto, etcétera, eh, o algo similar, o inclusive si están de hecho investigando la crisis económica de un país o alguna situación de un país, bueno, tengan en cuenta que esta es la herramienta como perfecta para que sean solo resultados de ese país. Perdón, esto es muy importante. Last update, que pues en español es última actualización, es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo ejercicios de escritura académica, bueno, en muchas ocasiones se puede ser flexible con la fecha de la bibliografía por el mismo hecho de que es un ejercicio, ¿no? Sin embargo, tengan en cuenta que en la academia los documentos suelen utilizarse muy actualizados. Los documentos se espera que la bibliografía que uno utilice tenga una actualidad de unos 5 años. Es decir, que procuren cuando estén buscando bibliografía, antecedentes para sus documentos, que sea del 2016 como máximo para acá. Dense cuenta de que el mundo actual está cambiando muy rápidamente, o sea, y posiblemente para el 2000.
2009, 2010, la bibliografía más máxima era justamente el 2001, 2002 o incluso el 2000, ¿no? 10 años. Pero hoy en día yo creo que unos 5 años o 6 años ya es suficiente. Incluso más aún, según el área en el que estén trabajando, tendrán que buscar documentos más recientes incluso. Si ustedes, por ejemplo, están haciendo un texto sobre derecho, por supuesto, y sobre legislación, digamos, por supuesto, lo mínimo que tienen que hacer es dirigirse a las leyes y a los documentos jurídicos más actualizados, que pueden ser inclusive del mismo año de la semana pasada, de que están escribiendo el texto, ¿no? Entonces tengan muy en cuenta eso. Lo mismo si se trabaja algo de la cuestión más científica o de medicina incluso. Eh, Hay que estar muy pendiente de cómo se ha actualizado la información que uno encuentra en algunos archivos, en algunos documentos. Igual, como les digo, en el caso de este ejercicio, no sé si Profe, la escucho. qué pena interrumpirlo. Es que tengo una pregunta. Digamos, en Tranquilo. una investigación en la que se esté analizando la historia de algo, por ejemplo, si yo voy a hacer mi investigación sobre la historia de la fisioterapia, ahí digamos que sería una excepción, por ejemplo, usar algunos artículos de hace 10 años en los que hace 10 años se tenía una conceptualización o una definición de la fisioterapia diferente a la que se tiene hace 5 años, o ahí también es necesario que conserve ese rango de tiempo. Pues, perdón, ese es un caso concreto, porque si estamos hablando de conceptos y esas definiciones, pues sí, por lo general, a menos, o sea, como me dices, según lo que me dices, sí hay un cambio de conceptualización, pero si lo que vas a mostrar en el texto es justamente el cambio que ha habido entre lo que se define en un texto y en el otro, claro, no hay problema en que cites el anterior, porque pues justamente es incluso valioso que muestres ese cambio entre una definición y la otra, ¿no? Pero como, o sea, tal y como lo dices, si un par de años antes de que estás escribiendo el texto ya se ha actualizado para la academia esa conceptualización, pues lo mejor es utilizar la más actualizada. A menos, repito, que estés justamente mostrando el cambio que ha habido, ¿no? Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale, listo. Entonces tengan en cuenta esto, ¿listo? Porque, pues, como estaba ahorita diciendo, no sé qué tan eh, según el tema que ustedes tengan, en ocasiones no van a encontrar necesariamente una bibliografía tan actualizada como del año pasado, del año antepasado, ¿no? Y menos de los últimos 2 años, porque pues muchas investigaciones estuvieron paradas por la pandemia, ¿no? Entonces, de todas maneras, busquen igual la más actualizada, vayan a partir de 5 años, si no buscan, entonces a partir de 6, etcétera, pero de todas maneras, procuren de que la bibliografía sea del 2016 para acá y más en el caso de las cuestiones médicas. ¿Listo? Y bueno, esencialmente aquí ya se pueden utilizar sin necesidad de los comandos así escritos, alguna de las, algunos de los criterios que colocamos ahorita, que sea, digamos, el formato PDF, que aquí podamos colocar el tipo específica en donde queremos buscar. Eh, bueno, esto no es necesariamente para la cuestión académica. Y listo, entonces tengan en cuenta esto, ¿listo? Es básicamente como la primera búsqueda que uno debe hacer para encontrar bibliografía, como les digo, antes de entrar como tal a las bases de datos. Bueno, entonces, después de esta búsqueda básica en Google, ya pasamos a lo que son las bases de datos.
Vengan, les muestro una pequeña presentación que no tarda mucho. Bueno, ¿cuál es la cuestión con las bases de datos abiertas y las bases de datos cerradas? Primero, en esta clase vamos a trabajar lo que son las bases de datos abiertas para simplificar las cuestiones. Cuando ustedes estén haciendo su trabajo de grado, por motivo de ser usuarios de tener un usuario en el sistema de la universidad, ustedes tienen acceso a algunas bases de datos que se llaman cerradas. Las bases de datos abiertas, pues, como su nombre lo implica, estas bases de datos son gratuitas. Simplemente uno buscándolas en Google o pues entra a esas páginas y busca la información en las páginas sin problema. Ahorita en esta clase no voy a indagar mucho en las bases de datos cerradas, pues directamente no voy a indagar mucho en ellas, porque ahorita mismo no creo que no tengo un nombre de usuario y contraseña para mostrarles, pero si ustedes se acercan a la biblioteca, cuando se puedan acercar, por supuesto, pues, o se puedan comunicar con la biblioteca, ellos les pueden dar acceso a lo que son bases de datos cerradas. Aquí, pues, encontramos 5 opciones de bases de datos abiertas, las cerradas son mucho más. ¿Por qué son cerradas? Porque son algo costosas de acceder. La universidad lo que hace es pagar como un contrato con la base de datos, bueno, pues con por decirlo así, como una base de datos, ¿no? Lo que hace la universidad es pagar un dinero cada año para que sus estudiantes puedan acceder a esas bases de datos. Pero no recuerdo si puedan acceder únicamente con su nombre de usuario y contraseña, así que les diría que se dirijan a la biblioteca, porque la última vez creo que había que pedir no sé qué cosa en la biblioteca. Listo, pero bueno, entonces tengan en cuenta eso, ¿vale? Hoy vamos a ver estas bases de datos más adelante, cuando ustedes estén haciendo, digamos, su trabajo de grado, etcétera, se van a ver necesitados de revisar las bases de datos cerradas, porque aquí, pues, en ocasiones, en la mayoría de ocasiones, no están los documentos más actualizados. Aprovechen la última cosa que les digo sobre las bases de datos cerradas, aprovechen cuando tengan la oportunidad de acceder a esos documentos, porque son documentos que son difíciles de acceder sin esas bases de datos. Ustedes los encuentran en Google a veces, pero no están en el PDF para leerlos, sino que ahí les va a aparecer un letrerito que dice eh, esta revista por $30 al año o, o lee este artículo por $9. Así les aparece. Entonces uno como que, rayos, como que esto es, que con razón la universidad paga no sé cuántos cientos de millones para que los estudiantes tengan acceso a esos artículos sin necesidad de pagar. Bueno, entonces estas bases de datos son las más populares, las abiertas, Cielo, Dialnet, Redalic, Doage y Biomed Central. Dense cuenta de que no es cuestión simplemente de que haya varias opciones, sino que cada una está más o menos especializada en un área de conocimiento. Esta es un poco más, digamos, más general, pero poco a poco se van volviendo un poco más específicas. Esta de Dialnet también es un poco más general, pero les comento que estas dos suelen tener fama de albergar más documentos de ingeniería que otra cosa. Realig creo que nos ha salvado una tarea más de uno, porque pues, muchas veces uno busca en Google cosas y le aparece de una el documento en Realig, que es como el más detallado. El Doage, que pues principalmente para buscar documentos en otros idiomas, en inglés. Y esta Biomed Central, que es principalmente especializada en esto, ciencia, tecnología y medicina. Me imagino que a muchos les interesará esta base de datos. Entonces, estas bases de datos funcionan como una biblioteca virtual, básicamente. Es esencialmente eso. Ustedes van a encontrar un cuadro de búsqueda y lo que van a hacer allí es buscar un término. En el caso de este, como ejemplo, tenemos el castigo físico crianza. Ahorita lo hacemos en la propia página. Entonces, dense cuenta de que estas bases de datos tienen también su propia sistema de filtro. Aquí, pues,
podemos encontrar muchos documentos respecto a la búsqueda que estamos haciendo, pero la búsqueda avanzada de la base de datos nos puede permitir filtrar, filtrar los resultados. Entonces, como decía la profesora al inicio de la clase, pues uno de los ejercicios consistirá en tener el documento en PDF también, ¿no? Estas bases de datos abiertas tienen esa ventaja que nos permiten descargar el documento. Y en este caso, pues la opción está muy clara, ¿no? Simplemente se descarga allí. Y esta es una opción de cómo citar, es una opción con la que si nosotros tenemos un complemento en Word que pueden ser varios, pero el más famoso se llama Mendeley. Ese complemento sirve para gestionar automáticamente las referencias bibliográficas. Ahorita pues vamos a hacerlo de manera análoga, de manera mecánica, pero para que tengan en cuenta, esto suele automatizar las referencias. A mí no me suele salir bien ello, les confieso, cuando trato de utilizar las referencias automatizadas siempre termino corrigiendo una por una porque no me colocan bien la página, porque me coloca el nombre en vez del apellido. Bueno, no me suele funcionar este botón a mí, la verdad, eso les tengo que ser sincero. Pero igual, está allí y cuando ustedes aprendan a utilizar mejor que yo el gestor de referencias, lo van a utilizar mucho. Ustedes, en ocasiones uno pasa horas y horas haciendo las referencias, o sea, simplemente haciendo como las fichas de las referencias al final, ¿no? Y resulta que estos programas con este clic ya simplemente lo van importando a Word y al final uno pues simplemente tiene que corregirlas sin necesidad de escribirlas todas desde cero. Listo, entonces a esto me refería. La referencia, la página le permite a uno importar la referencia y pues aquí sencillamente se puede copiar, ¿no? Listo, hasta aquí esta presentación. Dense cuenta dense cuenta básicamente entonces que estas son como las más populares. Vamos a ver dos. Aceptamos las cookies, así. Listo, entonces aquí estamos en la base de datos de BMS, BMC. Y aquí tenemos el cuadro de búsqueda. Dense cuenta de que esto es una página en inglés, o sea que posiblemente haya artículos en español, pero sería conveniente que los términos de búsqueda también los busquemos, los introduzcamos en inglés, por supuesto, porque vamos a encontrar mucha más bibliografía incluso en ocasiones de que si lo buscamos en español. Y aquí la, pero igual voy a buscar un término en español y luego lo vamos a buscar en inglés. Busquemos aquí células madre, a ver, dice en español. Bueno, no salen necesariamente en español, pero sí aparecen igual unos documentos interesantes. STEM-CB no está tan mal. Entonces, miren, aquí obviamente la búsqueda fue una cosa súper, hiper, mega poco específica. Entonces voy a especificarla. No coloquemos solo células madres, sino, por ejemplo, debate sobre las células madre. Mm, o 3048, ya en inglés sale más. Entonces, Science, Public Policy, Engagement, debates, mira, ya salen. Bueno, ¿listo? Entonces, básicamente, si van a buscar en esta base de datos, la recomendación es esa, que
busquen términos en español y en inglés, porque pues la base de datos está en inglés. Y eso es algo que deberíamos hacer, de hecho, cuando busquemos cualquier base de datos, porque hoy en día, pues, a ver, creo que la barrera del idioma no debería ser una dificultad para que podamos acceder a ese conocimiento. Hoy en día, de hecho, hace muchos años yo tuve la oportunidad de estar en una ceremonia de grado en la que le dieron una tesis, le dieron trabajo de grado laureado a un estudiante justamente porque su bibliografía o parte de su bibliografía la tuvo que revisar en inglés. Y eso es algo que hoy en día no me parece que sea necesariamente, o sea, suficiente mérito para darle una, o sea, es bastante mérito, pero yo creo que eso debería ya normalizarse, debería ser algo normal, que busquemos bibliografía y teoría, etcétera, en inglés, porque pues en Estados Unidos se está produciendo muchísimo conocimiento, o sea, el hecho no me parece nada snob que uno busque o algo por el estilo, que uno busque bibliografía en otros idiomas si uno igual está accediendo al conocimiento más actualizado gracias a ello. ¿Listo? Bueno, vamos para cielo. Listo, aquí estamos en cielo. Aquí, como les digo, se puede hacer una búsqueda un poquito más general, en el sentido de que puede hacerse, no busquemos algo solo sobre medicina, busquemos, ahorita lo que estábamos buscando, bueno, busquemos simplemente lo del castigo físico, que era el ejemplo que teníamos aquí en la presentación. Castigo físico, crianza. 7, 7 documentos, no es mucho, no es mucho, pero por lo menos para por ejemplo, para el ejercicio que ustedes van a hacer es perfecto que les salga este número de resultados, ¿no? También tenemos bibliografía en inglés, por eso les digo que en cualquier base de datos lo conveniente es buscar tanto en español como en inglés. Tenemos este documento, aceptabilidad de castigo físico en la crianza de los niños en personas que fueron víctimas de violencia física en las niñas en Perú. Aceptable, comportamiento agresivo en varones de 10 a 12 años pertenecientes a colegios de Valparaíso, perspectiva de países sobre educación en castigo físico, esto es en portugués, perspectiva de 2 países sobre educación de el castigo físico en la crianza de los hijos, un estudio comparativo. ¿Listo? Si se dan cuenta que igual se encuentran documentos interesantes. Miremos los años, del 2019 está súper actualizado, pues nada, tampoco súper, pero es muy coherente utilizar este documento para un texto ahorita en el 2022. Perdón, Ricardo, por allí hay una pregunta, si puedes. Ah, vale, no había visto qué pena, no había visto que habían Es que levantado la uno mano. cuando tiene pantalla no ve. Ah, vale, listo, Valeria, te escuchamos. Mm, Gracias, profe. Profe, una preguntita. Es que yo lo que veo es que, por ejemplo, en los criterios de búsqueda se está buscando es como por palabras claves. O sea, es muchísimo mejor buscar así como células madres, bueno, células madres, quimioterapia, por ejemplo. Más no así Ajá. como que, sí, o sea, como algo más conjugado, más tipo oración, sino más bien palabras claves. ¿Sí? Sí, pues por ejemplo, en estas bases de datos, hay que ir buscando como de lo general a lo específico según el número de resultados que nos salgan. Por ejemplo, ahorita me parece que los términos que escogí, que son relativamente generales, ¿no? Castigo físico, crianza, fueron perfectos porque pues 7 resultados creo que es un número bien delimitado, ¿no? Y como tú dices, claro, conforme más específico se va haciendo el término de búsqueda, menos resultados va a haber. Así que lo conveniente es ir empezando desde el término más general e ir delimitándolo según el número de resultados que salgan. Pero sí es cierto sí es cierto. Por ejemplo, aquí castigo físico nos salen 40 resultados sin la palabra crianza. Listo.
Entonces, hagámoslo como, ya que me haces acuerdo con lo de las células madre, pero uno coloca, por ejemplo, células madre a secas, y aquí es muy conveniente por eso que nosotros sepamos delimitar el tema del que estamos hablando, ¿no? Nosotros, para hacer un tema específico de la investigación, tenemos que partir, pues, de un tema así genérico, pero luego lo tenemos que especificar en un área de estudio y luego pues en la cuestión específica que vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, aquí el tema de las células madre no solo se puede trabajar desde la medicina, también se puede trabajar desde la ética, por ejemplo. Se puede trabajar desde el debate moral y ético sobre el uso de las células madre. Recuerden que hoy en día el acceso o la colección de células madre conlleva hacer otras cosas, ¿no? Conlleva otros procedimientos que, pues, para algunas personas no necesariamente son éticos. O podemos incluso verlo desde el ámbito jurídico. ¿Cuál es la jurisdicción sobre la experimentación en células madre en Colombia? Porque puede ser diferente, ¿no? Así que bueno, si buscamos células madre como el término más general, por supuesto, nos van a salir muchos resultados, que son 458, son muchos. Pero para eso, la base de datos tiene la opción, sin necesidad de que especifiquemos tanto el término de búsqueda aquí, así como Google tiene la opción de filtrar la búsqueda. Así, así nos permitimos ser más específico con lo que queremos buscar. Entonces, células madre. Listo, como les digo, es un término es un término de búsqueda bastante genérico. De todas maneras, nos van a salir siempre muchos resultados. Pero pongámonos quisquillosos y busquemos únicamente los que tienen los últimos 5 años de publicación, desde el 2017, 2016, no, ni siquiera el 2016, 2018, 2019, 2020, 2021. Todavía no hay del 2022. Listo. Y tenemos aquí las temáticas. Como yo les recuerdo, aquí la cuestión de las células madre tiene se puede ver desde muchas aristas. Por supuesto, la mayor parte de los documentos van a ser sobre la ciencia de la salud, pero también vamos a encontrar algunas cuestiones sobre las humanidades, multidisciplinaria. La cuestión de ciencias biológicas, recuerden que esto es una cuestión muy diferente a las ciencias de la salud, ¿no? Aquí ya se ve un aspecto, pues, más referente al funcionamiento de las células, etcétera, como tal, y no necesariamente de los beneficios o efectos que puedan suponer su tratamiento, ¿no? Y de nuevo tenemos aquí un filtro para las áreas temáticas. Como se dan cuenta, la mayoría es sobre, sobre medicina, pero también tenemos esta de policy, que es pues sobre las leyes que hay, ¿no? O sea, política, pero política en el sentido de cuando uno dice como políticas de privacidad, o sea, cuáles son como las leyes que rigen esto. Entonces, vale, filtrémoslo con humanidades para ver cuáles son los 17 resultados que tiene. Y entonces, como se dan cuenta, aquí ya, y lo colocamos con estos últimos 5 años, y lo, lo que nos encontramos aquí son ya no, digamos, cuestiones puramente médicas, donde nos van a mostrar el resultado de investigaciones como tal en estas cuestiones, sino que nos encontramos con algunos documentos eh, que reflexionan sobre el papel actual de este tratamiento de células madre desde lo jurídico principalmente. Aquí tenemos el documento entre oportunidad y riesgo, regulación, expectativas y políticas CTI para células madre en Argentina, biotecnologías, psicologías, mercado de células de esto, también es una cuestión ética. El derecho comparado en la jurisdicción constitucional brasileña, dense cuenta de que ya no salimos del ámbito puramente médica. Y este que Shaping Stem Cell Therapies en Argentina,
Bueno, me perdonarán el inglés macheteado un poco, pero bueno. ¿Vale? Entonces tengan en cuenta eso. Básicamente el ejercicio de filtrar información consiste no necesariamente en hacer un término súper específico aquí, sino también de ir buscando cuáles son los filtros más correctos para que nos salgan los resultados que queremos. Hagamos otra última exploración con una de estas páginas. Este. Listo, Dialnet. Y como les digo, esta base de datos tiene fama de tener muchos documentos de ingeniería. El, Busquemos ahorita, como les dije, el tema de las criptomonedas. A ver cuántos documentos, cuántas investigaciones tiene esta base de datos sobre este tema. Son, bueno, no son tampoco pocos, no son tan, bueno, no son pocos. 280 documentos, las criptomonedas, consideraciones generales y empleo de las criptomonedas con fines de blanqueo, la fiscalidad de las criptomonedas, la tributación de las criptomonedas. Creo que aquí ya hay que ser un poco más hay que ser de pronto un poco más específico, ¿no? Denme un segundito, aquí tienen que haber, no veo los filtros de búsqueda, un segundito. Bueno, los filtros son súper pequeñitos en esta base de datos. Pero bueno, listo. Esta base de datos de Alnet también, como les digo, súper popular y es muy conveniente de utilizar cuando uno está trabajando temas como este, de criptomonedas, de ingeniería, de cosas de sistemas digitales, redes, etcétera, ¿vale? Listo, entonces vengan, olvidé hacer una cosita ahorita antes de salir de cielo, que era, pero hagámoslo con este, sí está. Busquemos, espéreme, estoy buscando un documento que tenga el texto, no está, no está. Bueno, a veces nos podemos encontrar con esto, tampoco nos estresemos. Que el bendito archivo no está disponible así como un PDF para descargar. Pero venga, hagámoslo en cielo, que es más factible encontrar el... Bueno, entonces digamos que en cielo accedimos a este documento. Distancia de claudicación, índice, tobillo, brazo. ¿Qué pasa con esta página? Nosotros tenemos un pequeño problema con esta página aquí, y no sé si se dan cuenta. Bueno, es que es evidente que el texto está en bruto, casi que copiado y pegado del archivo. Así que lo que necesitamos es el artículo original en PDF. ¿Por qué? Porque esto es ya lo que se podría considerar, pues, el artículo, entre comillas, oficial para citar y referenciar el texto. Entonces, bueno, como ya vimos la cuestión de las bases de datos y básicamente cómo encontramos la información, vamos a hacer vamos a introducirnos a lo que es la citación y las referencias aquí. Bueno, ahorita voy a descargar otro archivo que sea un poco más entendible, así sea leído por encima para el ejercicio, pero por lo menos aquí podemos empezar a trabajar. Ahora sí ya tengo que compartirles toda la pantalla, un segundito.
Listo. Aquí ya les he de compartir toda la pantalla. Bueno, la cuestión de las bases de datos ya la miramos. Así que empezamos con la cuestión de la referencia. Un segundo. Entonces, bueno, nosotros tenemos este documento que se llama Distancia, Claudicación e Índice Tobillo-Brazo en pacientes con insuficiencia arterial tratados con células madre. Recordemos que las referencias que nosotros vamos a trabajar son de normas APA. ¿Qué nos pide normas APA? Ustedes pueden revisar lo que son las especificaciones de normas APA. Por lo general se resume siempre en un documento de unas 60 páginas, pero no se asusten, no es tampoco tanto. O sea, es que tienen muchas especificaciones. Uno tampoco tiene que leerse todas las normas completas, simplemente cada vez que vaya a hacer algo, se dirige pues al subtítulo donde las normas le dicen cómo hacerlo. En este caso, las referencias uno puede hacer eso. ¿Cómo se referencia según APA un artículo de revista? Bueno, sencillamente uno va se dirige al índice y ahí el manual les dice cómo, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque según ello, por la mayoría de las veces nos tenemos que ponerle atención a unas cuestiones en la primera página del artículo que nos dice sus, sus datos bibliográficos. Entonces, ¿cuáles son los datos bibliográficos que necesitamos para un artículo de revista? Necesitamos lo primero que todo, los apellidos de los autores, que en este caso son Yanis Belo Ortiz Peña y Ernesto Rodríguez Casa. Dícese que son Ortiz, Y, con la inicial nomás, y Rodríguez E. Hace mucho tiempo nosotros teníamos este signo, pero les comento que ese signo ya no se usa desde hace como 7 años, hace mucho tiempo que no se usa ese signo. APA lo que hizo para español fue sencillamente I y ya, suerte. Bueno, creo que tampoco, también está en ANT, así en inglés, pero... Y Rodríguez, lo colocamos entre paréntesis el año de publicación, que en este caso es 2021, un excelente año de referencia. Otro puntito. Y aquí sí colocamos el nombre completo, que si me permite copiarlo, lo voy a copiar. Sí, perfecto. Aquí viene entonces este dato, que es el nombre de la revista. Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular. Nos interesa principalmente el nombre de la revista. Aquí aparece el nombre de una editorial, pero nos interesa ahora mismo es este, ¿listo? El nombre de la revista. Este nombre lo vamos a colocar entre cursivas según APA. Colocamos volumen así, colocamos número entre cursivas y colocamos, esto es importante, este es 127 porque no es sencillamente, bueno, es como un suplemento, o sea, esto de todas maneras se coloca, ¿listo? Vale, lo voy a dejar así específicamente, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, no, coloquémoslo así y coloquémosle igual el número de páginas, porque pues igual. Una pregunta. Escucho. Cuando no se tiene el número de página, ¿qué se hace? A ver, este es un caso concreto y específico porque aparentemente es un PDF que ha sido subido de esta manera a la página, pero yo de todas maneras las coloqué, ¿vale? O sea, de todas maneras, como este es el artículo que se puede acceder, de todas maneras yo lo que hice fue colocar aquí las páginas, 1.14, ¿vale? Porque pues este es el archivo Sí. original que se encuentre. Por lo general, siempre va a haber páginas, por lo general. A menos de que nos encontremos como con el texto así,
como les dije en un primer momento, que no es lo más conveniente. O sea, si nos encontramos con el texto así, tratemos de buscarlo otra vez hasta que lo encontremos en el PDF. Si no encontramos el PDF de ninguna manera, pues ni modo. Ahí sí ya toca referenciarlo de esta manera y pues ya no hay, no hay necesidad de colocar las páginas, porque pues, no hay, aquí no hay páginas. Aquí no hay páginas. A menos de que aquí en la referencia aparezca, ¿no? Pero igual, como les digo, siempre busquemos el PDF para trabajar, porque por lo general el PDF tiene la versión original del documento, ¿listo? Ok, Bueno, o sea, simplemente se omiten, no hay ningún problema con eso. sí, en caso tal de que no haya, simplemente se omite. Muchas gracias. Vale. Entonces, listo. La primera parte de la referencia, entonces, es sencillamente esto, ¿no? Lo que yo les decía del botoncito que les permite hacer la referencia automáticamente, les ahorra hacer eso. Como les digo, a mí por lo general no me suele salir muy bien utilizar esa herramienta, pero para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Si la aprenden a utilizar, sencillamente con ese clic que hagan, automáticamente Word les va a colocar aquí al final del documento en la lista de bibliografía. Bueno, no es ni siquiera, la tienen que generar, pero igual el Word la va guardando automáticamente los datos y eso les permite luego, sencillamente aplicando una opción, que la lista se haga automáticamente. Bueno, entonces aquí ya empezamos con la cuestión de citación. Hemos encontrado de una manera u otra el artículo que necesitamos, sea en una base de datos o subido en PDF, etcétera, pues preferiblemente en una base de datos. Creo que el ejercicio de hecho lo van a tener que hacer específicamente con una base de datos, pero bueno. El, tenemos el artículo, lo tenemos descargado, que puede ser este, por ejemplo. Entonces, ¿cómo accedemos, utilizamos la información de ese documento? Cómo la convertimos en un argumento de nosotros? Eso lo vamos a utilizar a partir de la citación y de la utilización de, de referencias. Principalmente nos tenemos que centrar en cuál es nuestra intención con la cita textual que vamos a tomar. Como yo les dije en un momento, en ocasiones la cita que tomamos puede ser sencillamente un autor estando de acuerdo con nosotros, exponiendo una idea muy cercana a la que tenemos nosotros, y entonces nosotros decimos, vengan, este autor piensa como nosotros, piensa igual que nosotros, es una, es una idea que quiero poner aquí como para, entre comillas, sentirme respaldado. Pero una cosa diferente es, digamos, estar haciendo un escrito sobre el ciclo de violencia en Cali, por ejemplo, o sobre el problema de las cifras de asaltos con mano armada o asaltos violentos en Cali. Y es muy diferente, por ejemplo, que ustedes citen a alguien diciendo efectivamente hay un problema de violencia en Cali, que pues pueden citar a una persona muy reconocida que diga eso, a que, por ejemplo, se vayan a la Secretaría de Seguridad y referencien un documento del 2021 donde las estadísticas dejen muy claro que ha habido un incremento en la violencia. ¿Cuál sería más valioso? En mi opinión, sería más valioso el dato, ¿no? Sería más valioso mostrar los datos que demuestran que lo que uno dice es cierto y no sencillamente que uno está citando un autor que piense lo mismo. Ojo, cualquiera de las dos igual sigue siendo una buena referencia, pero igual, según el caso específico que estaba contando, la más relevante sería hacer una, hacer una mención a las estadísticas, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Cuál es la intención que tenemos con la cita? Empezamos entonces con la famosa cita, voy a dejarla aquí como central. Tenemos cita directa, cita indirecta y parafraseo, pero no, cita directa, parafraseo. No, es que esto es casi lo mismo, cita directa, cita indirecta y cita de cita.
Vale, como yo les digo, esto es un tema súper específico. Para que me quede un poco más sencillo, voy a descargar un documento sobre lo que les había dicho, sobre el primer ejercicio que hicimos de la historia militar en Colombia. Aquí, historia militar en Colombia. Lo más seguro es que aparezcan algunos documentos que encontramos en el primer... mm, a ver si está aquí otro. Callahan. Este artículo es un poquito viejo, pero igual, la idea es que nos busquemos aprendamos cómo hacer las referencias. Vale, este está muy bueno. Está un toque desactualizado porque ya lleva 20 añitos de existencia en 2002. A uno le da la impresión de que 2002 fue hace como 15 años y no, ya llevamos 20 años. Muchos de ustedes no habían nacido, de hecho, en el 2002. No tuvieron que pasar en su infancia el trauma de las Torres Gemelas y eso. Bueno, entonces, aquí estaba buscando esto, ¿no? Qué pena. Voy a ir cerrando estas pestañas. Entonces, bueno, vamos a hacer primero un ejercicio de citación sobre este documento, como que como les digo, va a ser un poco más sencillo acceder a él sobre este tema. Y vamos a ver cómo se cita y se referencia en cada caso según nuestra intención. Para darles un pequeño contexto sobre este texto, voy a leer el resumen porque es súper cortico. En los últimos tiempos estamos asistiendo a un debate de alcance mundial sobre el uso de las células madre humanas con fines médicos. Algunos científicos están experimentando con ellas con la esperanza de dar soluciones a un amplio elenco de enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer o la diabetes. Pero todo este potencial terapéutico recién descubierto y lo que el autor denomina el imperativo de la investigación no pueden ser los únicos argumentos para proseguir sin más con la investigación y soslayar la reflexión ética y los riesgos que van unidos a ella. Estos últimos aspectos son los que se analizan en este artículo. ¿Qué nos quiere decir? Que básicamente este autor va a contraponer algunas ideas éticas frente a los avances y digamos, a las ventajas terapéuticas que tiene las células madre. Él dice, bueno, nos están hablando maravillas acerca del uso de las células madre, pero yo vengo a poner estos argumentos para decir que todavía hay un debate ético que se debe hacer sobre la utilización, ¿vale? Bueno, entonces, lo que voy a citar es este párrafo que dice aquí: aunque con frecuencia se considera que el debate acerca de las células madre da cuerpo a un profundo dilema moral, el que enfrenta el valor del embrión a las posibilidades que podría conllevar su utilización con fines de investigación, para muchos no constituyen realmente un dilema. Si consideramos que un dilema ético es un conflicto entre dos o más valores que revisten casi la misma importancia, dificultando que pueda resolverse de una forma sencilla, habrá dos grupos para los que la investigación con células madre no plantee ningún problema. Para aquellos que creen que incluso el embrión desarrollado constituye una vida humana plena y que su destrucción es un crimen, no existe el dilema, sino únicamente un mal a evitar. Del mismo modo, para aquellos que piensan que los embriones carecen de valor moral, tampoco se enfrentan a un conflicto, se trata únicamente de vencer a los que se oponen a la investigación. Entonces, bueno, con este párrafito vamos a hacer el ejercicio. Bueno, lo voy a hacer un poco más grande. ¿Sí? Bueno, el ejercicio no, el ejemplo, ¿no? Porque pues igual están viendo es el ejemplo que estoy haciendo. Listo, entonces, ¿cómo es la cita directa? Hay una forma parentética, perdón, de hacer la cita, dice forma parentética, esta palabra existe, aunque no parezca, y forma narrativa. Cualquiera de las dos es correcta de hacer, ¿vale? Simplemente es una opción que ustedes toman como autores, como escritores del texto. ¿Cuál es la forma parentética? Es la forma en la que no se presenta el autor que dice, sino que simplemente se coloca la cita y al final se coloca el paréntesis sin necesidad de mucha presentación narrativa, una introducción. Colocamos
por ejemplo, esta cita, que creo que este documento no se puede copiar y pegar. Ah, sí, perfecto. Vengan, primero les voy a mostrar esto. Coloquemos esto así. Les enseño esto. Este paréntesis con puntos suspensivos sirve para suprimir texto según lo que nos convenga. Digamos, este texto suprimido no nos debe servir para manipular las palabras que está utilizando el autor. Yo, por ejemplo, las coloco aquí convenientemente porque aquí hay como una especie de paréntesis en el texto, ¿cierto? No sé si se dan cuenta. Esto es básicamente como una información adicional está diciendo. Mientras que la idea que me interesa es esto. O sea, coloco estos puntos suspensivos coloco estos puntos suspensivos para determinar, para decir que he suprimido el texto, ¿listo? Qué pena, necesito atender una pequeña urgencia en medio, no me demoro, sino, qué pena, es que tengo que abrir una cosa. Un segundito, de verdad, un momento. Espera. Ustedes pueden revisar en el campus los documentos, ¿no? Aquí estamos haciendo pues con el profe un taller de aplicación, pero la teoría pues la Vale, pueden qué encontrar en pena, el qué campus. pena. Disculpen, es que pasó algo aquí en la casa, tuve que bajar a abrirle a alguien. Qué pena, no es nada, fue eso nomás. Listo, entonces, como les digo, la forma parentética es esencialmente colocar unas comillas aquí y colocar con el paréntesis la referencia, que es Callahan 2002, página 4, ¿vale? Entonces, obviamente, esta cita así colocada a secas y sin contexto, como se imaginarán, no tiene mucha gracia, no tiene mucho sentido dentro de un desarrollo de ideas. ¿Qué pasa aquí? Que cuando uno está escribiendo un texto y añade una cita, tiene que añadir la cita dentro del mismo orden de ideas que uno está teniendo, como si esa cita fuera, digamos, parte del mismo discurso. Las comillas, por supuesto, y las referencias es una cuestión de reconocimiento. Y es una cuestión de que obviamente uno no puede decir que las ideas de otra persona son suyas si efectivamente no lo son. Entonces, siempre que uno va a utilizar estas citas textuales, tiene que añadir una pequeña introducción en el párrafo en donde la va a utilizar. Tiene que presentar ideas propias para que la idea ajena que uno está citando no constituya simplemente pues, lo que uno está diciendo. Eso es, de hecho, un poco trampa, por eso tiene que primar dentro del párrafo la intención que uno tiene dentro de la cita. Entonces, uno puede, pues para este caso puede hablar sobre mm, desde principios, como decía ahora la compañera, o sea, no necesariamente es necesario, o sea, no necesariamente podemos ignorar los datos de la bibliografía desactualizada si nos permite hacer justamente un recorrido del tiempo, ¿no? O sea, ¿qué se pensaba sobre las células madre en el 2002? Pues se podría decir desde principios de la década de los 2000, diversos pensadores han puesto sobre la mesa los problemas éticos que suponen la utilización de embriones para la investigación de las células madre, ya que, pues dense cuenta que con este ya que básicamente estamos haciendo de cuenta de que esta frase que acabamos de citar aquí
es parte de nuestro discurso. Dense cuenta de que el párrafo se puede leer derecho, a pesar de las comillas, como si fuera una sola idea completa. Desde principios de la década de los 2000, diversos pensadores han puesto sobre la mesa los problemas éticos que supone la utilización de embriones para la investigación de las células madre, ya que aunque con frecuencia se considera que el debate acerca de las células madre da cuerpo a un profundo dilema moral, para muchos no constituye realmente un dilema. Entonces, bueno, eh, esto es la forma parentética. ¿Qué significa eso? Que simplemente decimos la idea, colocamos la cita y colocamos la referencia. La forma narrativa no es muy diferente, simplemente le añadimos un detalle adicional. Es, podríamos decir lo mismo, ¿no? Para no decir otra cosa. Desde principios de la década de los 2000, diversos pensadores han puesto sobre la mesa los problemas éticos que supone la utilización de embriones para la investigación de las células madre, ya que, como lo afirmó Callahan, 2002, y aquí colocamos sencillamente la página. Entonces, como se dan cuenta, no hay mucha diferencia. Es una cuestión, es una decisión que uno toma como autor, el estilo que uno le quiera dar. Si coloca, si empieza a mencionar al autor, así como les digo, de esta manera narrativa, o si lo menciona únicamente de esta forma parentética, para ahorrar incluso espacio de escritura, no sé. Puede ser, puede ser puede ser como la principal opción, ¿no? Vale, ¿por qué les coloqué por qué decidí en este caso colocar estos paréntesis? Porque depende de la extensión de la cita. APA nos permite, nos exige otro formato. Lo voy a hacer igual, realmente es básicamente lo mismo, solo que con la cita larga, es decir, digan ustedes, con la cita sin esta supresión. ¿Cómo sabemos que una cita es larga? Pues cuando la copiamos, perdón, cuando la tenemos aquí en Word y la seleccionamos, aquí en la esquina inferior izquierda nos aparece el conteo de palabras. De acuerdo a APA, a partir de 40 palabras se debe utilizar una forma diferente de citación porque lo que vamos a hacer es separar esta cita 1 centímetro acá, otro centímetro acá, y entonces esto queda así, básicamente. La forma parentética. Esa es la forma parentética, miren, con la cita larga. Tenemos el inicio del párrafo y seguimos acá. Nosotros sabemos que los párrafos en el ámbito académico deberían tener por lo menos 5 renglones completos, no cuatro, no 4 y medio, sino 5 renglones. Es decir, preferiblemente que llegue a 6, ¿no? Así sea la mitad, pero preferiblemente que llegue a 6. ¿Por qué entonces nos permitimos colocar este párrafo de 3 líneas y luego la cita así? Porque esto cuenta como si fuera el mismo párrafo, tengan en cuenta esto. O sea, esto es básicamente como si fuera el mismo párrafo. Por eso estamos separando esta cita. Ya la cita es lo suficientemente larga. No necesitamos comillas cuando separamos esta cita. Tengan en cuenta que no vamos a necesitar comillas. ¿Por qué? Porque ya está 1 centímetro a cada lado separado de las márgenes. O sea que sabemos por esta separación visualmente, en cuanto saltamos este renglón, ya sabemos que estamos leyendo una cita textual. No necesitamos las comillas. Y más pues con esto. La forma narrativa exactamente igual, como les digo, ya que, como dice Callahan, como afirmó Callahan 2002, colocamos aquí la cita larga y solo colocamos la página aquí. Denme un segundito a ver si esto se alcanza a pegar bien. Listo, ahí ya queda claro. Entonces, básicamente es
es lo mismo, ¿no? O sea, falta la forma parentética. Es lo mismo, solo que con el párrafo separado, ¿listo? Tengan en cuenta, señalan la cita, en este caso no es necesario porque son 28, pero si le colocamos el paréntesis, lo que había dentro del paréntesis, por supuesto ya es necesario porque son 47. Listo. La cita indirecta o parafraseo también tiene la misma, puede tener el mismo formato, puede tener una forma parentética y puede tener una forma narrativa. En la cuestión del parafraseo me parece que es más relevante esta diferencia. ¿Por qué? Porque con la cita directa por lo menos uno tiene seguro que las comillas es lo que dice el autor. Listo, en las comillas esta es la idea del autor que uno está escogiendo. Sin embargo, en esta forma parentética de la cita indirecta, como uno no va a utilizar comillas, sino que la idea es decir con nuestras propias palabras lo que quiso decir el otro autor, suele conllevar el peligro de que no quede muy bien delimitado cuál es la idea del autor y cuáles son nuestras propias ideas dentro del párrafo. Me doy a entender. Hagámoslo primero así con esta cosa. Listo, entonces ya sabemos que en la cita indirecta o parafraseo no vamos a colocar comillas, ¿no? Sino que vamos a decir con nuestras propias palabras lo que dice esta cita textual, ya que como lo afirmó Callahan, para muchas personas no constituye tema a pesar constituye un dilema, perdón. Entonces miren lo que acabamos de hacer. Desde principios de la década de los 2000, diversos pensadores han puesto sobre la mesa los problemas éticos que supone la utilización de embriones para la investigación de las células madre, ya que, como lo afirmó Callahan, 2002, para muchas personas no constituye un dilema a pesar de que el debate lo propicie, ¿no? Más bien, un dilema moral, a pesar de que el debate lo propicie. No sé si se quedó claro lo que dice. Es la idea, eh, aunque con frecuencia se considera que el debate acerca de las células madre da cuerpo a un profundo dilema moral, para muchos no constituye realmente un dilema, ¿no? Entonces lo que decimos es que para muchas personas no constituye un dilema moral la utilización de embriones para la investigación de las células madre, a pesar de que es un debate que propicia ese dilema moral, ¿vale? O sea, estamos diciendo exactamente lo mismo, estamos diciendo exactamente lo mismo con nuestras palabras. Entonces, ¿por qué yo les digo que, ve, esta es la forma, qué pena, esta es la forma narrativa, qué pena, porque aquí está como lo afirmó Callahan. La forma parentética sería esta. ¿Por qué les decía que a mí me parece muy relevante esta decisión que uno toma como autor a la hora de citar? Me parece importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos corriendo el riesgo de que se considere que todo el párrafo es lo que dice Callahan. No sé si se dan cuenta. O sea, nosotros básicamente lo que estamos parafraseando es esto, o sea, la última frase de Callahan. Pero según la construcción de este párrafo, se podría brindar la confusión de que sea Callahan quien diga todo esto y no únicamente la última oración. Mientras que la forma narrativa sí lo deja muy claro. Lo que dice Callahan es esta última idea. Otra cosa que no gusta mucho de APA es que
cuando se haga este parafraseo simplemente se coloque el año. Mi compañera hizo una maestría en una universidad un poco exigente y esa universidad siempre le pedía la página de donde se tomaba el parafraseo, así sea un parafraseo. Lo que dice APA es que no es necesaria la página. A mí se me hace que es una falla de las normas, o sea, igual, pues según las normas no tienen que colocarla, ¿no? Pero a mí se me hace que es una falla, porque es que cuando uno coloca aquí esto, o sea, da la impresión de que sea una idea general que está en el texto, pero la verdad probablemente se está parafraseando algo muy concreto, muy específico que se dice en un párrafo del artículo del libro y uno queda un poco varado como lector. Si uno quiere dirigirse hacia esa referencia, luego uno va a la bibliografía y se da cuenta de que esa referencia puede ser un libro entero, un libro de 300 páginas. ¿De dónde se tomó esa idea? Bueno, entonces, como les digo, hoy últimamente las normas están actualizándose para que en estos parafraseos se coloquen página, pero por ahora no tienen la necesidad de colocarlo. O sea, básicamente les estoy diciendo eso, ¿no? O sea, sería muy bueno que las normas les exija colocar la página, pero por ahora no. Simplemente con el año ya, ya tienen la cuestión. Entonces, a ver, otra cuestión que nos conviene del parafraseo es que muchas veces la información que nosotros queremos utilizar es muy grande. Por ejemplo, si nos remitimos a este mismo párrafo que estamos citando, si queremos citar cuál es exactamente el dilema ético, mm, va a ser una cita muy larga, va a ser una cita supremamente larga. Así que, eh, qué podríamos parafrasear de todo esto? Aquí el autor nos está describiendo cuáles son, digamos, los dos lados enfrentados en el debate moral, ¿no? El conflicto entre los dos grupos. Entonces, sin embargo, aquí dice, acá habrá dos grupos para los que la investigación con células madre no plantee ningún problema. Entonces, el primero cree que incluso el embrión menos desarrollado constituye una vida humana plena y su destrucción es un crimen. No existe el dilema, sino únicamente un mal habitar. O sea, el mal habitar es que se hagan las investigaciones sobre el embrión. Entonces, aquí pues, podríamos colocar, para muchas personas no constituye un dilema moral a pesar de que el debate lo propicie. Coma, un conflicto entre aquellos que consideran un crimen la destrucción de un feto para la investigación y otros preocupación consiste en que la investigación no sea cancelada por sus opositores. ¿Listo? Entonces, de eso se trata el parafraseo. Dense cuenta de que realmente lo que dice Callahan es esto. Lo hemos resumido, por decirlo así, o sintetizado en 4 renglones. Mientras que en la cita original, pues es un párrafo larguísimo, que si lo colocáramos textualmente nos ocuparía demasiado espacio y nos quitaría, pues, el espacio para que nosotros mismos argumentemos. Entonces tengan en cuenta que el parafraseo es más que nada para eso, no es simplemente como que, uy, ya he hecho muchas citas, debería variar, sino porque nos permite hacer resúmenes, nos permite sintetizar la información que textualmente copiada sería muy grande. De hecho, esta es una recomendación muy adecuada que se podría hacer aquí mismo. Las citas largas no deberían ser de más de 6 renglones. Uno ya empieza a sospechar de los textos que tienen muchas citas largas porque ya uno dice, hombre, pero ¿dónde está la voz, no? De todas maneras, no es malo. O sea, no les estoy diciendo aquí
que no se coloquen esas cosas. Aquí tenía un texto que tenía en un, caramba, no lo tengo aquí a la mano, pero si ustedes se dirigen a la, sí lo tengo aquí a la mano. Miren, este es nada menos que el marco teórico que utilicé para mi tesis de maestría. Y es un libro súper referenciado. Este es un libro nivel maestría sobre el tema de la biografía, que fue lo que utilicé. Y si se dan cuenta, es un texto que tiene muchas citas textuales. Aquí, por ejemplo, tiene una cita, en la página siguiente tiene dos citas, y luego tiene otra cita, y conforme ven cada página, se dan cuenta de que tiene muchas referencias. O sea, más allá de las citas que tiene muchas referencias y tiene mucho parafraseo. Entonces, depende de la situación. En este caso, como el autor lo que está haciendo es un paneo histórico desde el siglo XIV de cómo se construyó la biografía como género, básicamente desde las primeras biografías que se conocen. Entonces, por supuesto, tiene que citar a muchas fuentes, tiene que citar a muchas biografías como tal para que se muestre cómo se veía la vida humana en el momento y cómo se escribía sobre la vida humana en el siglo XVII y luego en el XVIII, etcétera, ¿vale? Pero lo que les digo es que la extensión de las citas, o sea, pueden utilizar muchas citas según el caso, pero no utilicen citas largas, no utilicen citas que ocupen la mitad de la página, porque, como les digo, me parece un poco trampa, me parece trampa. Es mucho más valioso, se ve mucho más trabajado, un párrafo bien parafraseado, porque uno se da cuenta de que el autor leyó con atención la fuente que cita, la entendió de verdad, y cuando uno entiende algo, la mejor manera de demostrarlo es haciendo una síntesis, haciendo un resumen de lo que uno leyó. Bueno, finalmente la cita de cita es la... A ver, consiste esencialmente en referenciar y citar un texto que uno ha leído, citado y referenciado en otra parte. ¿Por qué es importante hacer esto? Como les digo, mi compañera hizo una maestría bastante exigente, y a ella siempre le exigieron irse a la fuente original de la que hablaba, con la salvedad de que ella estudiaba en una universidad realmente buena, con una biblioteca excelente, que es muy difícil que no pudiera acceder a los libros originales que necesitaba en esa biblioteca. En ocasiones nosotros no tenemos ese privilegio, nosotros de pronto no tenemos el acceso a esa bibliografía original, por lo que no nos queda de otra que citar libros que tengan esas referencias. Entonces, para ello, es importante hacer la referencia completa con el libro en donde la tomamos y el libro original. ¿Por qué? Cuando uno hace un trabajo de grado, una tesis de grado, uno tiene que leer mucho, pero lo normal es que la bibliografía original que uno tiene en sus tesis, en sus trabajos, sea algo de lo que uno pueda rendir cuentas. Esencialmente, si uno tiene citado o referenciado un libro, lo normal es que uno haya leído ese libro, o sea, que uno no haya sencillamente de puro chiripazo, perdónenme el término, encontrado la cita que le funcionaba perfectamente a ese autor. No, lo normal es que uno haya leído ese artículo o haya leído lo más importante de ese artículo, y de entre todas esas cosas tomó esa información. ¿Qué pasa si uno cita a un autor que no ha leído? Pues es que uno no podría rendir cuentas de ese texto. O sea, si por ejemplo esta cita no la hubiéramos encontrado en el texto original, sino que la hubiéramos encontrado en cualquier parte, pues realmente no podríamos dar cuenta de qué es lo que dice Callahan dentro del texto. Esto es más delicado cuando uno está haciendo maestrías o tesis doctorales, etcétera, porque pues los jurados y los lectores son mucho más quisquillosos respecto a esto, ¿no? Como que, a ver, ¿cómo así que estás trabajando con este autor? ¿De verdad leíste este texto, etcétera? Inclusive en plena sustentación de la tesis le pueden a uno salir con esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál fue el papel de este autor? Así que uno se cura en salud simplemente haciendo la cita de cita, ¿listo? Como para no ponerles tanta carreta.
Entonces, voy a buscar aquí creo que aquí no hay artículos, venga, denme un momentico, citas, pues. Deben un segundito, busco una cita textual por acá. Denme un momentico. Esta es una buena cita. Bueno, entonces hablemos otra vez sobre el ejemplo de las fuerzas militares en Colombia. A ver, tenemos este texto de Atertúa Cruz que estaba viejo, pero no importa. La... qué pena que no está no encuentro el año de publicación, 2001. Bueno, no importa. No es tan actualizado, pero nos sirve por lo menos para el ejemplo. Mm, ¿Dónde está el 6666? Qué pena, no encuentro el pie de página 6. Aquí está el 6. Qué loco. Pero bueno, el... Esto es un poco trampa, pero bueno, voy a hacer la cita simplemente de este primer párrafo. Es raro hacer una cita de un libro tan famoso, pero por lo menos voy a hacer el ejemplo, ¿listo? Entonces aquí tenemos de aquí a Tertúa, tenemos a Gabriel García Márquez. Dentro de este texto de Adolfo León a Tertúa Cruz, ¿listo? El texto que estamos leyendo es Las fuerzas militares en Colombia de sus orígenes al Frente Nacional. Es decir, que la primera referencia que tenemos que tener en cuenta es Ateortúa 2001. Entonces, lo que tenemos en esta cita original es la cita que vamos a utilizar es esta que dice muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Vale, aquí hay un poquito de trampa porque no hay mucha referencia, etcétera, pero como primer ejemplo nos sirve, ¿vale? Entonces hagamos una pequeña introducción. Como- Vale, entonces dense cuenta de que aquí estamos citando a Gabriel García Márquez, ¿no? Es García Márquez, que son los apellidos de nuestro señor García Márquez. Ojo, en los autores tal vez son muchos detalles, pero ojalá se acuerden de este. En los autores que tienen de renombre los dos apellidos, siempre se colocan los dos apellidos. Si ustedes colocan aquí García, uff, queda rarísimo, que aquí hay, o sea, hay muchos Garcías, puede haber una infinidad tremenda de Garcías, inclusive dentro de la investigación, que bueno, pero García Márquez realmente solo hay uno. Realmente, pues a lo mejor habrá uno que otro investigador que se apellida así García Márquez, pero inmediatamente uno habla de García Márquez, uno ya sabe a quién se está refiriendo. Lo mismo, por ejemplo, Vargas Llosa.
¿Quién es Vargas? Pues Vargas puede ser cualquier Vargas. Pero si es Vargas Llosa, es Vargas Llosa. Todo el mundo sabe quién es Vargas Llosa, ¿listo? Tengan en cuenta eso. Entonces, García Márquez. Lo normal es que aquí haya un año de referencia, pues en este ejemplo no lo tenemos, pero no importa, simplemente lo colocamos aquí. Lo normal es que aquí vaya el año de la referencia que aparezca aquí, pero pues simplemente no lo vamos a colocar, ¿vale? Por este ejemplo. Y entonces, seguimos entonces con García Márquez. Coloquémosle año nomás, para el ejemplo. Ve, como se cita ojo, la referencia es así, la voy a colocar con todos los subrayados posibles, como se cita en Ateortúa 2001. Aquí sí colocamos la página exacta, 133. Entonces, no sé si se dieron cuenta de cuál es el formato, simplemente el autor original, el año, que aquí no lo he colocado porque, pues, como les digo, en este ejemplo no está, pero por lo general en las citas siempre se coloca el año. Y cómo se cita en García Márquez, año como se cita en Ateortúa 2001, página 133. ¿Listo? Una última cosa que les quisiera comentar sobre esta cuestión de la citación y cómo terminamos los párrafos es que cuando nosotros colocamos estas citas, estas referencias, etcétera, como yo les digo, lo conveniente y lo más importante es que estén dentro del contexto del párrafo que estamos escribiendo, dentro del mismo orden de ideas. Mejor dicho, una cita por sí misma no constituye un párrafo nuestro. El párrafo lo constituye la introducción a la cita y la conclusión de la cita, la reflexión. ¿Cómo entonces podríamos pasar de este párrafo, digamos, el, a la construcción de reflexiones, de más ideas sobre la cita que estamos utilizando? Yo le recomiendo, que no es la única forma, pero se lo recomiendo, que utilicemos conectores después de la cita para darle el sentido completo a lo que vamos a decir. Por ejemplo, ustedes, después de una cita textual que utilicen, pueden adicionar información, pueden contradecir la información que acaba de ser presentada, pueden aclarar algo sobre la información, pueden, bueno, esencialmente pueden, según la intención que tengan con la cita, pueden continuar el párrafo para darle mucho más sentido a esa cita, que no sea solamente que el autor diga la cosa, sino que ustedes digan, de acuerdo a ello, tal cosa. También puede ser una causa-consecuencia, o sea, pueden decir, esto es debido a tal cosa o debido a ello se producen tales cosas. Entonces, mm, ubiquémonos en el contexto de este párrafo. Desde principios de la década de los 2000, diversos pensadores han puesto sobre la mesa los problemas éticos que suponen la utilización de embriones para la investigación de las células madre, ya que, aunque con frecuencia se considera que el debate acerca de las células madre da cuerpo a un profundo dilema moral, para muchos no constituye realmente un dilema. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a adicionar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para eso vamos a utilizar, como les digo, hoy les recomiendo que utilicemos conectores. No es necesario, o sea, no les estoy diciendo que después de una cita siempre tiene que haber un conector, pero lo conveniente para terminar el párrafo es utilizarlo. Entonces, vamos a oponernos. Vamos a oponernos, es decir, sin embargo, vamos a decir, no obstante, vamos a decir, a pesar de ello. Y dense cuenta de que aquí ya estamos sugiriendo la continuación de la idea. Es decir, esto lo vamos a contradecir según esta oposición, ¿vale?
Pero también podemos adicionar información. Podemos, además, o en este orden de ideas, o en este contexto. Dese cuenta que allí no estamos oponiendo, estamos simplemente, vamos a adicionar información, vamos a decir otra cosa similar, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí. También podríamos hacer una relación causal de causalidad. ¿Por qué? ¿Por qué esto debido a? O sencillamente porque, bueno, sin la coma. O puede ser consecuencia, que tiene pues el conector más fácil que es en consecuencia, o por ello, o inclusive, De manera que, sí, ¿vale? Entonces, dense cuenta que aquí estamos cambiando el sentido del párrafo según lo que vamos a decir después de la cita. Y eso nos permite que las referencias que utilicemos no necesariamente tienen que ser puramente a favor de nosotros. No necesariamente vamos a citar y a referenciar cosas que estén a favor de nosotros, porque inclusive si nosotros estamos, por ejemplo, nuestra posición en el debate sobre las células madre es que la investigación tiene que seguir a pesar de los problemas éticos que supone la utilización de embriones. Eso puede ser nuestra posición. Entonces vamos a citar a ese autor que justamente maneja la posición contraria, que ese debate no se debe soslayar. Lo vamos a citar, pero no para decir, no para contradecirnos, sino para contradecirlo a él, para darle más fuerza a nuestro argumento, rebatiendo lo que él dice. O sea que eso también puede funcionar. Podemos, por ejemplo, uno de los personajes más rebatibles de los últimos años fue Donald Trump, porque él decía muchas mentiras en sus discursos. Él realmente, si aquí entre nos, si uno se pone a ver la presidencia de él, tampoco fue un mal presidente, ¿no? Simplemente eh, era realmente mentiroso, él era muy mentiroso. Entonces, imagínense que ustedes simplemente citan a Donald Trump, permítanme el ejemplo de algo que dijo en sus discursos, y sencillamente lo que hacen es oponerse añadiendo un dato que contradecía al día siguiente lo que él decía, porque eso era algo que pasaba mucho con Donald Trump. Y me perdonarán, pero también pasa mucho con muchos políticos y candidatos políticos acá en Colombia. Creo que de hecho una de las cosas que más se bueno, una de las cosas por las que Petro tiene mayor popularidad es que suele ser muy coherente con lo que dice, ¿no? O sea, la verdad es que más o menos uno puede escuchar lo que él decía hace 5 o 6 años y la misma línea de pensamiento es la que tiene ahorita, ¿no? El contrario a lo que pasa con otros candidatos, ¿no? Entonces, bueno, me fui del tema. La adición. Entonces, si esta adición, como yo les digo, no necesariamente tiene que ser una oposición, sino que les permite sencillamente seguir el tema sin darle muchas vueltas a esto. Pueden continuar inclusive no necesariamente con Callahan, pueden mencionar otro autor que hable sobre las células madre, pueden mencionar un ejemplo sobre la cuestión, ya que estamos hablando de inicios del 2002, pueden decir, bueno, además de Callahan, también había este otro autor que se volvió famoso por el debate que presentó sobre las células madre, etcétera, ¿vale? Y la causalidad también es una manera en la que le damos, digamos, un sentido a lo que estábamos diciendo. No necesariamente tiene que ser, vamos a decir, las razones por las que esto fue así, pero en este contexto es relativamente sencillo darse cuenta de por qué estuvo tan en boga el debate de las células madre a inicios de los 2000. Primero,
que a mediados de los 90 empezó la investigación sobre el genoma humano. No sé si ustedes lo tienen presente. El genoma humano empezó, o sea, fue como el boom tecnológico y científico de los años 90, bueno, después del Internet, pero, pero todo el mundo estaba hablando de eso y después surgió la cuestión de las células madre. A principios de los 2000, de hecho, se volvió famoso el caso del actor de Superman. No sé si ustedes se sentaron alguna vez con sus padres a ver las películas de Superman de los 80 y de los 70. El actor de ese muy bien peinado Superman tuvo un problema en la columna y quedó paralítico, y él abogaba con el tratamiento de las células madre para mejorar su condición. Lastimosamente falleció antes de que la investigación avanzara lo suficiente, pero en esas épocas, en este contexto, está en boga el tema. Entonces, esta cuestión de causalidad nos permite dar ese contexto, por supuesto. Digamos que estamos hablando de esto. ¿Por qué se dio ese tema? ¿Por qué se dio ese debate? Bueno, estos conectores nos permiten añadir información sobre el contexto en el que se daba ese debate, el inicio de los 2000. Bueno, de no haber sido, creo que por el atentado a las Torres Gemelas y la guerra contra el terrorismo, esto hubiera sido el principal tema de los 2000, la modificación genética y el tema de la investigación con células madre. Hasta South Park le ha hecho un par de episodios a este tema, no sé si recuerdo, pero no sé si lo han visto. Entonces, vale, hagamos el recorderis. Recuerden que ahorita esencialmente lo que deben hacer es, teniendo muy bien delimitado lo que van a buscar y qué es lo que les interesa en las bases de datos para encontrar, tienen que buscar un artículo muy conveniente para el tema que están trabajando. Según tengo entendido, ustedes ya tienen bien delimitado el tema y ya tienen bien definida y corregida sus preguntas de investigación. Así que la búsqueda tiene que ser relativamente concreta hacia algo que les interesa, hacia lo que más les convenga para hacer el ensayo. Como decía la profesora, ahorita vamos a trabajar principalmente con uno. ¿Por qué? Porque conforme uno va madurando la propuesta y el plan, va a delimitar más incluso la bibliografía que necesita. Principalmente lo que necesitamos son bases conceptuales para definir el problema que estamos manejando y que en ese artículo, bueno, nos deje bien claro cuál es la situación actual del tema que estamos manejando y estar bien contextualizados sobre ello. Más adelante, las referencias que vamos a utilizar nos van a servir para principalmente los argumentos del ensayo. Ya no van a ser simplemente bases conceptuales, sino que vamos a citarlos y a referenciarlos, principalmente teniendo en cuenta ello, los argumentos que vamos a utilizar. Ya les recuerdo que las referencias y las citas son importantes en el ámbito académico por el rigor, para que cuando uno diga algo no quede simplemente la impresión de que a uno se le ha ocurrido ese algo, sino que es algo que, o sea, constituye una producción intelectual. Y una última recomendación sobre las citas de autoridad. Les presento este libro. Yo creo que muchos lo conocen, es súper famoso. Si ustedes alguna vez fueron aficionados cuando eran más jovencitos, o sea, pues tenían unos 14 años o algo así, a tener debates en internet sobre la existencia de Dios, etcétera, este era como un libro de referencia para los que presumían de ateos, etcétera, en internet hace algunos años. De pronto hoy en día ya no está tan en boga, pero hace unos, pues, 11, 12 años que yo tenía 15, 14, este era como un libro de referencia para ellos. Entonces, ¿por qué les coloco este ejemplo? Stephen Hawking, ustedes sabrán que es un investigador súper famoso, divulgador científico, etcétera. Parecía incluso un personaje de ciencia ficción
hablando a través del robotcito de su silla. En este libro, él habla sobre muchas teorías físicas de la creación del universo. Ahora bien, ¿por qué uno, cuando está hablando sobre este tema, puede sin problema citar a Stephen Hawking? ¿Será porque él es un científico muy famoso? ¿Porque es muy popular? Entonces, eso es lo que le da a él, digamos, la potestad para ser citado y que le da a uno como el respaldo de Stephen Hawking. No solo eso, no es el hecho de que Stephen Hawking sea muy famoso, es que este libro corresponde a un trabajo de investigación increíble. Este libro es básicamente la síntesis de todo el conocimiento sobre física que este autor tenía hasta el momento sobre la creación del universo. O sea que no estamos hablando simplemente de alguien muy famoso hablando sobre un tema que lo ha vuelto popular. Estamos hablando de alguien que hizo una investigación y estos son los resultados de la investigación que hizo. No es simplemente una idea que se le ocurrió. Eso es importante distinguirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, que Stephen Hawking podría haber sido famoso, popular, etcétera, en el ámbito de la física y de lo científico. Pero si digamos que nosotros estábamos haciendo un trabajo sobre el Brexit en, 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 en el Reino Unido, que Stephen Hawking es británico, pues, perdón. La cita más adecuada para trabajar sobre el Brexit es, por ejemplo, dirigirse a una opinión que haya tenido Stephen Hawking, que Stephen Hawking en una entrevista periodística dijo, no, el Brexit será la ruina para Gran Bretaña. Entonces, ¿por qué lo dijo Stephen Hawking? ¿Lo consideramos una cita de autoridad? ¿Lo consideramos un argumento válido? No, no, habría que fijarse cuál es el argumento, pero realmente no es lo más adecuado considerarlo. ¿Por qué? Porque probablemente sea una opinión. Así que para citar y referenciar nuestras autoridades no vamos a citar y referenciar opiniones, tenemos que referenciar investigaciones con resultados, no algo que se le haya ocurrido a un autor, sino los resultados de la investigación de ese autor. Ese autor se sentó durante muchos meses, durante muchos años a revisar tantos casos, o en este caso Stephen Hawking, que durante toda su juventud estuvo trabajando en física muy complejísima para llegar a las conclusiones a las que llega en este libro. ¿Vale? Entonces quería hacerles esta última aclaración. Cuando quieran utilizar una autoridad, cuando quieran citar a una autoridad, tengan en cuenta eso. La autoridad no es simplemente quién sea la persona, sino qué es lo que ha hecho y esa investigación, qué resultados tiene, cuáles son como tal las evidencias y los resultados de esa investigación como tal, no simplemente porque el autor lo diga, ¿vale? Bueno, esta parte de mi explicación ha terminado. Les, les recomiendo entonces que tengan mucho cuidado sobre la manera que van a citar. Ya les digo que esto es decisión de ustedes, pero cualquiera de estas es válida. Simplemente tengan en cuenta cuál es, les repito, la intención que tienen con la cita. No citen por citar, no referencien por referenciar. Y listo, esto sería la explicación. Ah, una última cosita. Cuando uno estaba en el colegio, a uno le acostumbraban a colocar en la bibliografía del final de los trabajos cualquier mínima cosa que uno haya revisado, leído o haya tenido en las manos. Eso era lo típico. Uno colocaba allí en la bibliografía final todo lo que uno haya revisado. APA lo que le exige a uno es que todas las referencias del final estén dentro del texto y todo lo que esté dentro del texto esté en la referencia final. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no coloquen en la bibliografía nada que no hayan citado o referenciado directamente, así lo hayan revisado. Y que ustedes digan, no, pues yo revisé mucho este texto y me parece injusto no colocarlo en la bibliografía. Pues cítelo en alguna parte, referéncielo en alguna parte dentro del texto, pero no lo coloquen a secas dentro de la bibliografía, porque de hecho yo he trabajado como corrector de estilo y ese es uno de los trabajos que más tiempo llevan. Buscar referencia por referencia dentro del texto
y darse cuenta de si está efectivamente citado o no. Bueno, yo creo que ya he hablado mucho y en muchos detalles colaterales. Sí que les pregunto si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de que empiecen a resolver el ejercicio. No, profe, te explicaste bien.